Buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, poco conocido. Es un germen, el Porphyromonas gingivales, y vamos a explicar para conocer el primer extremófilo biológico, que es un germen de la microbiota bucal que provoca la periodontitis. En este gráfico interesante que vemos una boca un poco desdibujada, pero que ya tiene retracción de encías, se ven las raíces, hay triángulos negros entre los dientes y es una recesión gingival por pérdida de hueso, y todo esto lo está produciendo un germen que es el Keystone patógeno, que es el patógeno clave en la enfermedad periodontal. Aunque no tenga mucha abundancia, puede manejar las células inmunológicas y va a producir destrucción de tejidos blandos y del hueso. Bien, es una cita del 2021 de los autores, entre otros, de Nara y Potempa, y es muy reciente. Entonces, estos titulan lo del extremófilo biológico por primera vez, que ellos crean, ¿no? Que no se ha dicho antes, y entonces esto ya es del siglo XXI, muy avanzado. Entonces, en esta es la presentación de Peter Nara y Jan Potempa y otros colaboradores que publican en el 21 la importancia del Porphyromonas gingivalis y de Other Membrane Vesicle. Traducido al español son membranas de acción externa que tienen varios gérmenes, que luego explicaremos unos cuantos, y entonces se han encontrado en el Alzheimer y en otras enfermedades sistémicas, y esta diapositiva la presentaremos a continuación cronológicamente desde el principio. Vamos a explicar un poco los avances que ha habido en este sentido. Entonces, esta que tiene muchísima literatura, pero el Porphyromonas gingivales es el único patógeno oral primario en las enfermedades inflamatorias multisistémicas crónicas inducidas por biopelículas generalizadas incluidas en la enfermedad de Alzheimer, y entonces dice que es posiblemente el segundo ejemplo único identificado de un extremófilo biológico, que son los que les gustan los cambios o admite cambios por la secreción de extremocina, que son enzimas que funcionan en condiciones extremas de temperatura, de acidez y de cambios de pH, etc. Bien, entonces, el primero fue el Helicobacter pylori, que a partir de 1980 y pico, pero en el siglo XX, pues se dijo que había una bacteria en el estómago que podía producir úlcera de estómago y tal y cual, cuando siempre se había creído que la úlcera de estómago era psicosomática. Pues cuando este hombre empezó a hablar del bichito el Helicobacter, pues se montó una gran discusión en los artículos académicos de medicina. Y como hemos hablado desde el principio del divorcio que hay entre medicina y boca, y que llevo más de 40 años estudiando el tema, pues quiero empezar a contaros desde el principio lo que ha pasado. Luego veremos este diapositiva otra vez. Entonces, en 1976, que yo me dedico con la primera tesis que se hace en periodoncia sobre aspectos inmunológicos de la enfermedad periodontal, gracias al profesor Miguel Lucas Tomás, catedrático de estomatología médica. Yo estaba en su cátedra. Entonces presenté una tesis con este mismo título, y esto lo publicamos en la Revista Española de Estomatología en 1976. Yo saco una plaza en el 82, y después vengo a Pamplona, y en Pamplona hicimos bastantes trabajos interesantísimos en la Universidad de Navarra.
en esta citábamos como la importancia de la enfermedad periodontal es grande, ya que afecta a la mayor parte de la población en todo el mundo, y en un estudio epidemiológico de Glickman de 1971, que es de donde partíamos estudiando todos estos temas, había otro también que hablaba de la enfermedad periodontal como modelo de investigación de la inflamación. Pues dice que en América 2/3 de los jóvenes, 80% de las personas de mediana edad y 90% a partir de los 65 se ven afectados por esta enfermedad periodontal. Bien, nos basamos, y tuve que ir a visitar a Londres Ivan G. Lenner, estos autores que tenían un servicio de inmunología oral de 18 personas en el Guy's Hospital, y bueno, pues pudimos ponernos en contacto con ellos y habían estudiado las muestras, la respuesta de los linfocitos del cordón umbilical, o sea, linfocitos fetales, ante antígenos de la madre. Esto está publicado en el 74, y entonces ven cómo hay una manifestación de una respuesta aumentada según la gravedad de la enfermedad periodontal, llegando al 75% en la forma avanzada de periodontitis. Después publicaron en el 77 otro similar, que es la interdependencia in vitro de la respuesta del cordón umbilical a los linfocitos maternos que ya tienen anticuerpos contra estos gérmenes periodontales. Entonces aquí explica cómo los linfocitos de los bebés de madres sensibilizadas con enfermedad gingival o periodontal dieron la mayor frecuencia, 70 y 63%, y magnitud, un índice medio de estimulación de 34-33, de respuesta en cultivos estimulados por Actinomyces viscosus y Veillonella alcrensis, que son dos patógenos orales de la enfermedad periodontal. Entonces, cuando saco la titularidad en el 82 y pedí el paso supernumerario, y viniendo a Pamplona, que es donde yo había estudiado la carrera de medicina, y entonces estaban pensando en la posibilidad de hacer una escuela de estomatología, y entonces pues con el decano Jesús Vázquez hicimos este trabajo de identificación de tipos celulares en la bolsa periodontal con microscopio electrónico de barrido, que eran las primeras investigaciones que se hacían con este microscopio electrónico de barrido, y bueno, se pudo detectar trabajo que es muy interesante porque vemos esta presentación a gran aumento, claro, pero nos ayudó muchísimo para poder motivar a los pacientes y ver en una encía con sangre de la bolsa periodontal, que es un epitelio ulcerado de la bolsa, lo hemos explicado en otras presentaciones, vemos que hay un eritrocito, que es la célula roja, que la que da color a la sangre, y entonces ya sabemos que la encía está sangrando. Hay dos células blancas, leucocitos, y significa que hay inflamación y hay abundantes gérmenes, que son bacilos pequeños, que significa que hay infección. Estas imágenes nos servían para motivar a los pacientes, hablándoles, como se contaba en la motivación de higiene bucal, si la sangre es líquida o sólida. Todo el mundo sabe que es líquida, pero ¿de qué color es el líquido de la sangre? Todo el mundo dice rojo. Pues no, pues es rojo porque tiene 4 millones de globos rojos por milímetro cúbico, pero vemos que a gran aumento, pues hay un eritrocito aislado, pero está en contacto con otros muchos cuando hay una zona de hemorragia clara, ¿no? Bien, entonces, más adelante, ya en el siglo XXI, los estudios que hacían los médicos en de microbiota, cirrosis y emergencia del oral gut liver axis, o sea, ya meten la boca, y entonces aquí explica cómo, si bien la disbiosis en la cavidad bucal podría ser una fuente de inflamación sistémica,
las modalidades actuales de tratamiento de la cirrosis están dirigidas hacia el eje intestino-hígado. O sea, si comen lo de la boca y no abordan el microbioma oral, que nosotros diríamos la microbiota bucal. Pero bueno, dado que las intervenciones diseñadas para modular la disbiosis oral pueden retrasar la progresión de la cirrosis, una mejor comprensión de este proceso es de suma importancia. Cuando hemos hablado del divorcio entre medicina y boca, intentando entender esta separación, en las revistas odontológicas, lo he explicado en otras presentaciones, existía un Index Medicus con todas las especialidades médicas, salvo la odontológica. Había un índice odontológico independiente. Y entonces en la medicina va por un lado y los estudios de boca van por otro. Aquí señala también que el concepto de disbiosis del microbioma oral en cirrosis es relativamente nuevo. Entonces, como decíamos, que el extremófilo biológico, la primera cita era del 21, pero ya en el 2017 se decía que es relativamente nuevo. Por lo tanto, esta revisión destacará el papel emergente del oral intestino-hígado, que introduce estas nuevas investigaciones y prepara las investigaciones más avanzadas. Entonces, en este esquema que sale en este artículo de Acharya, pues vemos cómo la boca puede tener contacto a través de poca higiene, etcétera, y la barrera, cómo se había producido una alteración de la barrera bucal, que era Lucky Gum. Todos los médicos estudian perfectamente el Lucky Gut, el aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal. Y entonces vemos aquí cómo está unido el Lucky Gut con el Lucky Gum. Y si estudiamos esto con calma y vemos la importancia de la boca, que es lo que se suele olvidar, explicábamos, hablando de la periodontitis, cómo existe una inserción epitelial aquí escrito en rojo. La inserción epitelial está en la línea amelocementaria, que es la que separa la corona de la raíz, y esa línea está perfectamente unida, la encía al diente, pero es una unión lábil, como explicamos ya en algún artículo, y entonces vemos lo que está por fuera del cuerpo, porque está en la boca, pero lo explicamos también que no lo que entra por la boca se absorbe lo que necesitamos para alimentarnos, pero el resto se va por las heces. Entonces los gérmenes que están fuera, en la boca, en las muelas, tal y cual, no entran dentro del cuerpo, salvo que haya úlceras, y entonces de ese momento sí que se puede entrar. Entonces este paciente tiene el periodonto íntegro, se tiñe con azul de metileno cuando hemos sacado la muela, como decía el profesor Miguel Lucas Tomás, que si teníamos la precaución de intentar estudiar todas las cosas, pues en lugar de tirar la muela a la basura, la teníamos con azul de metileno y veíamos en esta foto tan significativa lo que está fuera y lo que está dentro del cuerpo, ¿no? Entonces veíamos que teníamos que estudiar la bolsa periodontal, la rotura de la barrera, que claro, el mecanismo de barrera es la primera línea de defensa, pero si falla la línea de defensa, pues los gérmenes pueden entrar. Entonces la mucosa ulcerada, por donde sale sangre y salen células rojas y blancas, pues pueden entrar gérmenes. Entonces el sangrado de encías, la bacteriemia, el que entran gérmenes a la sangre, produce bacteriemias diarias en la enfermedad periodontal. Y también es importante la pérdida de dientes, que va a hacer que los mayores tengan problemas para masticar
y entonces vemos aquí el esquemita de la bolsa periodontal, cómo la bolsa periodontal se ha producido por la pérdida de inserción en la línea melocementaria, como está en la foto de la izquierda, y vemos aquí cómo la pared dura de la bolsa se ha llenado de placa bacteriana que se ha fosilizado y se ha formado sarro, y entonces ya impide que la encía se pueda pegar, y cómo la pared blanda de la bolsa tiene úlceras por donde puede salir sangre, pero también pueden entrar gérmenes. Y entonces bocas que no se pueden dejar de explorar, porque este paciente puede tener muchísimos problemas en caso de entrar en la UCI por COVID o por lo que fuera, pero esto también nos ha puesto en guardia de que estas bocas tienen muchísimos problemas y llevan muchísimos años para que se haya podido reducir la encía, exponer la raíz de los dientes, y entonces todo esto que es la pérdida de inserción y la reabsorción ósea, que se va a dar a largo plazo, pero que lo producen las bacteriemias diarias también, que hay infecciones no solo en la boca, sino a distancia. Bien, entonces, en estudios que hicimos en la reunión de la SEPA, la 24 reunión que se hizo por primera vez en una universidad, en la Universidad de Navarra en 1990, me nombraron presidente de esta reunión, y entonces tuve el honor de trabajar con muchos profesores de la universidad. Hicimos estudios técnicas inmunocitoquímicas, como aquí está de Alfredo Martínez, que estudió cómo detectar el lipopolisacárido. Entonces añadían oro coloidal al lipopolisacárido, la molécula del lipopolisacárido, que están en la pared de las células gram negativas. Entonces estos anticuerpos frente a oro coloidal, pues es un estudio de inmunocitoquímica muy interesante. Si vemos también este estudio de microscopía electrónica que hicimos de identificación de tipos celulares, en la bolsa periodontal con microscopio electrónico de barrido vemos cómo se quejaba el profesor de que no era una buena técnica, era la primera vez que habían hecho estudios en boca, y entonces si no se recogían bien las muestras o se tardaba en fijar lo que fuera, se habían crenado estos dos hematíes en lugar de tener forma de donuts, como vimos el primero tan significativo. Pues estos son dos hematíes crenados al lado de una célula que es una célula cebada que tiene poros de exocitosis que actúa frente a los gérmenes, y vemos en esta encía ulcerada cómo existe cantidad de gérmenes que son bacilos, hay espiroquetas, cocos, etcétera, ¿no? Todo tipo de gérmenes. Y entonces esto lo publicamos en 1989, después de haberlo presentado en un congreso internacional en 1985 en Sevilla. Bien, de este estudio también vemos cosas que entonces no sabíamos, como cómo se comunicaban las células. Aquí arriba a la izquierda vemos podría ser un macrófago con un linfocito, y están en contacto con receptores y ligandos, etcétera, que esto tuvimos que estudiar mucho de inmunología porque estaban en los comienzos estos estudios en boca, como decíamos, lo de Ivan G. Lenner. Entonces, debajo a la izquierda vemos cómo las células epiteliales tienen puentes intercelulares distendidos, que significa que hay edema, y el polimorfo pues tiene un filópodo por donde se ha aparecido aquí por diaperesis de los vasos sanguíneos, ha salido a la encía, y además se fija una vez que está en el territorio que quiere actuar, pues se queda fijo. Esto nos puede recordar las películas de Batman, como él lanzaba el dedo y se queda pegado, se cuelga, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces en el centro vemos cómo hay dos células B activadas, y en la izquierda vemos cómo hay una zona de mayor hemorragia con muchos hematíes
que vemos que tienen la forma normalmente de donuts, que pueden estar doblados, etcétera, pero se ven muchos hematíes y se ven una cantidad de gérmenes grandes de la placa bacteriana. Bien, en esta siguiente diapositiva vemos cómo en este trabajo de Smith, muy interesante, de 2019, vemos que existe una gran transmisión de gérmenes de la boca al tubo digestivo. Entonces veíamos cómo puedes llegar a tragarse al día con 1,5 litros de saliva, pues millones de gérmenes. Entonces, ves, en este esquema de Smith, pues vemos cómo habla aquí en azul. En el apartado C vemos en azul los gérmenes de la boca, que hay 1,5 por 10 elevado a 12, que están en la saliva y se tragan diariamente. 10 elevado a 12, pues salen bastantes millones. Luego disminuyen por los ácidos del estómago, y entonces solo quedan 10 elevado a 5, pero luego pasan al intestino y hay el extremófilo que aguanta los cambios de acidez, y vemos que tiene muchísimos mecanismos de supervivencia, como veremos más adelante, factores de virulencia. Bien, entonces esta transmisión se estudia que en las heces pues vuelve a haber luego otra vez una gran cantidad de gérmenes y siguen estando los que pasaron de la boca, porque como luego veremos al estudiar el cáncer, como el Fusobacterium nucleatum pues está presente en el cáncer de colon muy frecuentemente. Bueno, el Porphyromonas gingivalis, en este trabajo ya del 2020, muy reciente, habla de que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria asociada a la disbiosis de la flora bucal, y entonces aquí en rojo señalamos cómo el Porphyromonas gingivalis expresa varios factores de virulencia que promueven su supervivencia, diseminación y mantenimiento de la inflamación sistémica. Entonces, recientemente el impacto de la periodontitis en la disbiosis intestinal también se ha sugerido como un mecanismo potencial subyacente a la influencia sistémica de la periodontitis. Luego, las nuevas estrategias terapéuticas de la periodontitis y otras condiciones disbióticas, incluido el uso de microbios beneficiosos para restaurar la flora microbiana saludable, pueden allanar el camino hacia mejores resultados terapéuticos y un manejo más completo del paciente. Estos serán de probióticos, prebióticos, disbióticos, etcétera, que se han estudiado en otras presentaciones. Bueno, el Porphyromonas gingivalis es muy importante en muchas enfermedades sistémicas. En esta de Mullen explica cómo estos microorganismos van a actuar en la artritis reumatoide, porque el Porphyromonas es el único germen que citruliniza proteínas. Entonces produce anticuerpos contra proteínas citrulinadas que están en la articulación, son frecuentes en la articulación, pero la articulación, como no tiene riego en la zona donde está el líquido sinovial, no llega sangre, salvo que se lesionen las membranas, como hemos explicado en otros sitios, pues las proteínas porfiromonas se pueden parecer a las proteínas citrulinadas de la articulación, y de este mecanismo, al intentar luchar contra el porfiromonas, produce destrucción de la articulación. Entonces también sabemos cómo el porfiromonas va a producir una serie de factores y mecanismos de virulencia que van a depositarse en los trombos. Lo hemos explicado al hablar de la enfermedad cardiovascular. También vemos cómo va a actuar en el microbioma intestinal produciendo disbiosis, y va a favorecer también trastornos metabólicos como la obesidad, la diabetes, etcétera, ¿no? Aumenta la glucosa y disminuye la sensibilidad a la insulina, y luego puede aumentar
la permeabilidad intestinal, que es lo que va a producir enfermedades disbióticas, enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y el colon irritable, y va a actuar también en el cáncer de colon, como hemos explicado antes, ¿no? Entonces esta es la diapositiva que os ponía antes de los gérmenes abundantes en la placa bacteriana, la célula cebada con poros de exocitosis por donde te intenta destruir los gérmenes. Bien, esta es la diapositiva que puse al principio. Estos autores, yo conozco a Nara y a Potempa, que he señalado aquí en negrita, pero que hay varios más autores que publican esto en el Journal Alzheimer's Disease en el 2021, y dice que son los primeros que se cree que han hablado del extremófilo biológico. Entonces, después del Helicobacter pylori, que ya se descubrió en el siglo XX, hacia 1987 por ahí. Y entonces, pues, es importante tener, en verde señalo, tener una mejor comprensión de los mecanismos microbiológicos y genéticos clave de su patogénesis, y la inducción de enfermedades es fundamental para el futuro diagnóstico, tratamiento y posible prevención. Entonces, al mejorar la salud periodontal, pues evitamos que haya tanta progresión de gérmenes de la boca al intestino y al sistema general a través de bacteriemias o incluso a través de la barrera intestinal si hay aumento de la permeabilidad. Entonces, aquí las conclusiones que pone este artículo, dice que por lo tanto se espera que este documento pueda proporcionar un modelo unificador para la forma esporádica de enfermedad de Alzheimer y guiar la dirección de la investigación, el tratamiento y la posible prevención. Entonces, hemos hablado muchas veces sobre las gingipaínas, que son factores de virulencia del porfiromonas, y entonces hay una hipótesis infecciosa de los gérmenes como origen de la enfermedad de Alzheimer. Hay otra hipótesis de las gingipaínas, que son las que van a producir una dishomeostasis, alteración de la homeostasis del hierro en el Alzheimer, que se encuentra también en el cerebro. También se habló de la lactoferrina salivar. Bueno, entonces esto parece ser que es la primera vez que se habla del extremófilo biológico. Bien, entonces esto es una foto directa del trabajo de Nara, que habla en este capítulo de Porphyromonas gingivalis y de Biological Extremophile. O sea, vamos a conocer el extremófilo biológico. Entonces explica cómo las extremocimas, estas extremocimas tienen función en condiciones extremas. Entonces, también en esta figura 1 del trabajo explican cómo los genes del porfiromonas, pues existen unos genes esenciales entre 463, que señala aquí en beige. Después, en los que se han encontrado esenciales genes del porfiromonas que llegan a ser 8.341, señala aquí en verde 7.649, y en naranja, que son los de la membrana de la cápsula del porfiromonas, que pueden ser 673. Bien, esto está citado de un trabajo de 2012 de Klein, como cita aquí, que también tengo ese artículo. Entonces, cualquier profesor o estudiante que quiere conocer más
puede visitarme en mi blog y me puede llamar porque tengo puesto hasta el teléfono para consultar cualquier duda o que le pueda pasar directamente los trabajos que le pueden interesar. Entonces, esto es un esquema en la figura 19 de este trabajo, que tiene muchísimos esquemas y es muy amplio, pero no nos da tiempo a explicar muchas cosas, sería demasiado engorroso. Entonces, el trabajo que habla sobre las vesículas de membrana externa, estas que están señaladas en verde, pueden pasar a través de la placa dental y la encía ulcerada, que aquí se ve en este esquemita, en el cuadrito que pone al lado de la muela, y la encía de la bolsa periodontal puede pasar adentro del organismo. Entonces, estos órganos pueden infectar las células epiteliales, tienen reacción externa con las células, pero también se autofagosoman. Los gérmenes vivos se pueden introducirse como mecanismos de defensa también en células inmunológicas y pasar a través de la circulación, que lo veremos en otro esquema. Entonces aquí afecta a las células epiteliales, a los fibroblastos, señalados en más morado, y en las células endoteliales señaladas en verde. Entonces también va a poderse autofagocitar en el macrófago y ir a través de la circulación, como señalábamos antes, está aquí en verde más azulado. Entonces, aquí habla de que el macrófago puede facilitar que se produzca la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, y la interleucina 17, la interleucina 6, etcétera, que aquí salen la 6 y la 8, pues todos estos factores van a producir inflamación, destrucción de tejidos blandos y destrucción del hueso, activando los osteoclastos, que aquí están en morado completo. Bueno, entonces, un detalle en este trabajo de Nara explica cómo muchos gérmenes, y entonces aquí explica cómo están señalados en morado el Baumani en la imagen A, en la imagen B y C también. Después en la imagen D está Porphyromonas gingivalis, como vemos aquí los órganos de membrana externa señalados con esas flechas negras, y en la E la salmonela, que también tiene membranas externas, y en la F del Escherichia coli. Como os dije que tengo más de 10.000 trabajos encontrados en PubMed sobre el Porphyromonas, claro, me quedé extrañado porque yo no he estudiado el Helicobacter, no es de mi especialidad, pero claro, la superespecialización es impresionante. Y sobre el Helicobacter pylori hay 400 y pico mil trabajos en PubMed, ¿no? Bueno, entonces, en este trabajo de CAI del 2021 habla de copatógenos en la periodontitis y en las inflamatorias intestinales. Entonces, la relación que puede tener el tragarse los gérmenes periopatógenos que salen de la bolsa periodontal y pasan al tubo digestivo, si permanecen en el tubo digestivo. Y aquí habla que en la conclusión final, aquí negrita en la última frase, como el Porphyromonas, el Fusobacterium nucleatum, Klebsiella especies y el Campylobacter, que es intestinal, el Campylobacter jejuni se comparaba con el Porphyromonas, el Porphyromonas en la destrucción periodontal y el Campylobacter en las sepsis y cuando hay inflamaciones, peritonitis, para que se produzca la rotura y salgan los gérmenes
y entonces producen peritonitis. El Campylobacter era una especie significativa en estos casos. Bien, aquí en este trabajo, en este esquemita el trabajo de Kay, vemos cómo los microorganismos, aquí explica 4, el Klebsiella, el Porphyromonas, el Fusobacterium nucleatum y el Campylobacter. Entonces todos estos, por una serie de cascadas enzimáticas activando unas células u otras, van a producir que se separen las uniones en las células epiteliales y se pueda producir este aumento de la permeabilidad, que le hemos explicado lo del Lucky Gut en muchas enfermedades sistémicas y en el cáncer de colon. Bien, entonces las citocinas proinflamatorias, y hay una serie de metabolitos que van a producir destrucción de las células, como vemos aquí, y producción de sustancias que son las interleucinas, estos que están pintadas por círculos azules. Van a destruir células y producir también la rotura de los desmosomas intercelulares. Lucky Gut es el resumen del efecto que producen todos estos gérmenes de origen bucal. Entonces, la asociación entre Porphyromonas gingivalis y enfermedades sistémicas, en este trabajo de Lee del 2022, habla cómo el Porphyromonas es un patógeno crucial que afecta al desarrollo de las enfermedades sistémicas. Y entonces estos factores pueden afectar la causa de un gran número de enfermedades sistémicas, como la arteriosclerosis, la hipertensión, resultados adversos de embarazo, las enfermedades inflamatorias intestinales, la diabetes mellitus, la enfermedad de hígado graso no alcohólico, la artritis reumatoide y la enfermedad de Alzheimer. Esto iremos explicando en los distintos capítulos estas distintas enfermedades para hacerlo más asequible y que no sean muy largas las presentaciones que pueda hacer yo. El punto de vista de la inmunidad adaptativa puede proporcionar una nueva idea para el tratamiento de la periodontitis y enfermedades sistémicas relacionadas. Entonces, todo esto es exploración para mayores investigaciones. Entonces, en este esquema de Lee también la presunta contribución del Porphyromonas gingivalis a la arteriosclerosis. Entonces aquí señala cómo el Porphyromonas puede entrar en los vasos, puede entrar a través de autofagosomas, a través con macrófagos y así pasar. No hace falta que pase por el estómago, sino que puede pasar directamente de la circulación de la encía ulcerada a los vasos sanguíneos. Y entonces aquí vemos cómo hay anticuerpos contra el Porphyromonas gingivalis. También hay anticuerpos contra el factor de shock térmico, que aquí se señala en HSP60, que forma parte de la IgG, pero que puede ser contra este factor, como también contra el Porphyromonas. Y todo esto va a favorecer, a través de la posible línea, la línea intercalada no única que señala la P1, y entonces también hay, puede ser otro de los factores, pero no es seguro. Lo que sí se sabe es que el aumento de la interleuquina 2 y los factores que produce, lo mismo que el factor de crecimiento tumoral, TGF beta 1, que tiene unos circulitos morados, pues estas son las interleucinas que pueden favorecer la formación de linfocitos reguladores o la formación de linfocitos proinflamatorios. Entonces, si aumentan los proinflamatorios y disminuyen los reguladores, pues se va a producir mayores placas de ateroma, y la rotura de la placa siempre va a ser por infección y el Porphyromonas gingivalis ahí va a influir.
Bueno, entonces en este otro gráfico de Lee también presenta como el Porphyromonas gingivalis, que es el único que produce los PAD, que son proteínas citrulinadas, es el único que genera estas proteínas, va a actuar en la artritis reumatoide, y esta es una explicación, como explicaremos el día que hablemos de la artritis, con más detalle, pues afecta a todas las células inmunológicas, tanto las células dendríticas como los macrófagos, como las células linfocitos T. Y también los linfocitos T1 y 17, que son proinflamatorios, y luego también hay algunos que son antiinflamatorios. Y los linfocitos B, que son los que fabrican los anticuerpos. Bueno, pues estas cascadas enzimáticas las estudiaremos al estudiar esta enfermedad. Entonces, señalamos por último la importancia de los tumores de la microbiota intratumoral, papel en el cáncer, en el desarrollo, iniciación, desarrollo y la eficacia terapéutica de muchos cánceres al tratar los gérmenes que están en la microbiota intratumoral. Entonces, bueno, pues aquí señalamos cómo la microbiota intratumoral no solo puede mejorar la inmunidad antitumoral a través de mecanismos que incluyen la activación de la señalización del STING, la activación de las células T y las natural killer, las células, y la producción de TLS, presentación de antígenos. Y bueno, pues esto lo veremos cuando hablemos del cáncer. Y es muy interesante cómo la microbiota, aquí señalado en verde, la microbiota intratumoral puede regular la fisiología de las células cancerosas y la respuesta inmune mediante diferentes vías de señalización, incluidas por los factores los ROS, que son factores reactivos de oxígeno, perdón. Perdón, se me ha secado la boca. Bueno, entonces, todas estas señales de señalización los explicamos detenidamente en estas gráficas. Lo importante, vemos como aquí hay una célula epitelial que tiene relación con muchos gérmenes, como es el Escherichia coli, el Campylobacter jejuni, el Bacteroides fragilis, el Salmonella typhi, en la otra célula, ya en la célula tumoral, pues los factores que se van a producir aquí, señalamos mecanismos implicados en la tumorogénesis. Entonces hay 5 mecanismos: el daño celular del DNA, que va a producir carcinogénesis. Entonces en las células tumorales se van a producir pues activación de las vías de cancerogenogénesis. Cancerogenogénesis es la producción de cánceres, la promoción de la inflamación crónica, el sistema del complemento, y pues también puede activar metástasis. Entonces es muy importante también señalar aquí, como señalan gérmenes que son extracelulares, como el Escherichia coli, Campylobacter jejuni, todos estos actúan en la superficie, pero también existen gérmenes intracelulares, y el Porphyromonas es uno de los intracelulares que vemos aquí en la célula cancerígena, como a través de las gingipainas también va a producir estas cascadas enzimáticas diversas, que van a dar todos estos mecanismos que van a favorecer los tumores, y a la vez contrarrestando estos gérmenes, pues se va a conseguir mejorar los tratamientos de inmunoterapia.
Entonces vemos aquí como la diversidad de la microbiota intratumoral, que pueden tener bacterias, no solo bacterias, sino también hongos, que la candidiasis explicaremos en otra presentación, las importantes candidiasis que se producen en la boca, sobre todo en los mayores y en épocas de menores defensas. Y aquí vemos cómo entre los tumores intracelulares el Porphyromonas gingivalis lo pone el primero. Bien, entonces todos estos son factores periodontales que pueden estar en el cánceres cerebrales, en el cáncer de respiratorias, según las agujas del reloj, enfermedades respiratorias, pulmón, alterar el páncreas, producir también los cánceres de páncreas, en la piel, en el melanoma, en los ovarios, el cáncer de ovario puede tener toda esta cantidad de bacterias y hongos, en el colon, el Fusobacterium nucleatum que habíamos hablado antes, y varios candidiasis y otros hongos. En los cánceres de hueso, pues tenemos también muchas bacterias y hongos, y en los cánceres de mama, que también se ha hablado del Fusobacterium nucleatum, pero que aquí se ve en medio, pero no pone el Porphyromonas gingivalis, que también lo hemos visto en algún otro trabajo. Varios tumores se han correlacionado estrechamente con infecciones microbianas. Entonces, cada tipo de tumor, incluidos los tumores de pulmón, mama, páncreas, hemos visto, tienen una composición bacteriana y fúngica distinta. Entonces, además, se ha encontrado una comunidad distinta de la microbiota entre el tumor y los tejidos peritumorales. Bueno, como veis aquí, el Porphyromonas gingivalis está señalado, lo subrayo en rojo, para que se vea que tiene importancia. Entonces, las vías de señalización implicadas en este segundo esquema de este autor del 2023 de Young explica cómo los gérmenes extracelulares e intracelulares, pues cómo van actuando en estas distintas cadenas enzimáticas para estudiar más. Muchas gracias por vuestra atención.